En este video te voy a hablar de conceptos claves que voy descubriendo en los libros que voy leyendo. En esta oportunidad vamos a hablar de unos conceptos y va a ser una serie de videos en realidad de este libro que me encantó, que se llama Atomic Habits, Hábitos Atómicos, y voy a hablarte de uno puntual que me encantó y es el paradigma de que los hábitos limitan tu libertad. Hoy vamos a hablar en el canal de esta conclusión muy importante y que a mí me ha hecho muchísimo sentido. Yo soy Ligia Alviar y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online. Hoy, en base al tema de negocios online, vamos a hablar de libros que estoy leyendo y conclusiones súper importantes que voy descubriendo conforme voy leyendo los libros, cosas que me hacen sentido y que probablemente también te hacen sentido a ti. Vamos a hablar de el paradigma de que los hábitos restringen mi libertad. Las personas que no tienen hábitos piensan que crear el hábito es difícil, es un problema y los va a limitar o les va a quitar tiempo. Traído a mi negocio, hoy en día en el negocio digital, uno de los hábitos que más les cuesta a las personas cuando están queriendo hacer una estrategia digital es crear su calendario editorial y cumplir ese calendario editorial. Es decir, que si yo me comprometo a subir un tipo de contenido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o lo que sea, lo cumpla. Desde el simple hecho de cuando les digo a ciertas personas tienes que crear tu calendario editorial de lo que vas a comenzar a trabajar y ser constante con ello, comienzo a recibir como fricciones porque es salir de su zona de confort y piensan que crear ese hábito de generar un calendario editorial y luego cumplirlo va a restringir su libertad. Y en ese libro de Atomic Habits del autor James Clear nos dice que paradójicamente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú creas el hábito de hacer, en este ejemplo, el calendario editorial, es verdad que al principio te va a costar un poco porque no estás acostumbrado a ir creando ese hábito, pero una vez que lo hagas o que te habitúes a hacer esta actividad y generar un hábito, luego va a ser mucho más fluido y va a hacer que tu cerebro no gaste energía en pensar en esto, es decir, en el calendario editorial, sino que automáticamente lo hagas, es decir, no se necesite mucha capacidad de tu cerebro para poder hacer esa tarea, que al principio se podría estar viendo como pesada, pero luego al generarse como un hábito deja de ser pesado. Es por eso que hay muchas personas que generan contenido constantemente y no les cuesta nada, comillas, o tú los ves súper bien, y es porque han generado un hábito de hacer ese contenido, un hábito de generar ese contenido y su cerebro ya no se desgasta. Cuando tu capacidad cerebral se disminuye, es decir, no estás atorado con una tarea, sino que lo has vuelto el hábito, es como que tuvieras, por decirlo de alguna manera, del 100% de tu cerebro, al principio está 80%, 90% enfocado en esa tarea, pero conforme se va haciendo un hábito, lo que vas utilizando tu cerebro es menos capacidad. Entonces, ese mismo hábito vas a toparte el 10% de tu cerebro. Un ejemplo. ¿Qué significa? Que ese 90% restante de la capacidad cerebral de tu cabecita puede estar destinado a temas que te generen creatividad o que te den la sensación de libertad. Una de las cosas que también genera es que los hábitos se encasillan en que el hábito va a limitar mi creatividad, y en base a lo que te estoy diciendo es completamente falso. Generas el hábito, utilizas menos capacidad de tu cerebro y te va a quedar el 90% restante para ser creativo y generar así nuevos hábitos, nuevas cosas, nuevos contenidos y mucho más. Así que me encantó este insight que se me salió del libro porque es completamente aplicable a lo que le suele pasar a muchos emprendedores cuando hacen su calendario, lo implementan 1, 2, 3 semanas y luego dejan de subir contenido probablemente porque no vieron los resultados que esperaban o se pusieron como que metas muy grandes. No, aquí se trata de ser constante, disfrutar del camino, generar el hábito de generar contenido dentro de las redes sociales y es cuestión de tiempo para que veas los resultados. Así que me encantó este insight, lo aplico a lo que nosotros hacemos y espero que a ti también te sirva muchísimo como a mí me ha servido para que veas la vida de otro enfoque y comiences a trabajar de una manera más tranquila, más plácida y veas que generar contenido podría ser una actividad completamente disfrutable. Yo soy Ligia Alviar y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online y como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido de estos temas. Un abrazo, bye.